¿Cuántas veces has pasado por una calle empedrada de una ciudad colonial y solo has pensado, qué bonita foto? Guanajuato, Zacatecas, Taxco, Puebla, 4 de las ciudades más fotografiadas de México. Patrimonio de la humanidad, postal de turismo, destino de luna de miel. Lo que nadie te dice es lo que hay debajo. Túneles que nadie mapeó del todo. Pasadizos que en el México colonial conectaban conventos con mansiones. Catacumbas que la iglesia nunca ha explicado completamente. Y leyendas que las propias ciudades han tratado de enterrar debajo de sus piedras y su turismo. Hoy, en el primer episodio de la temporada 3 de Por Pura Curiosidad, vamos a bajar. Porque las ciudades más hermosas de México guardan sus secretos más oscuros exactamente donde nadie mira, en el subsuelo. Por Pura Curiosidad. Por Pura Curiosidad. Esto es Por Pura Curiosidad, con Oscar Lozano y Carlos Lemus. Por Pura Curiosidad. Empecemos con la ciudad que tiene literalmente 2 caras. Guanajuato. La ciudad donde los carros circulan bajo tierra y los turistas caminan arriba sin saber exactamente lo que hay debajo. Todos conocemos los túneles de Guanajuato, o al menos los hemos visto. La red subterránea que resolvió el caos del tráfico en los años 50. Pero hay una parte de esa historia que no está en los tours oficiales. Oscar, ¿cuántos kilómetros de túnel tiene realmente Guanajuato? Guanajuato tiene aproximadamente 10 kilómetros de túneles vehiculares documentados, pero el sistema subterráneo real es considerablemente mayor, porque los túneles actuales no se construyeron desde cero, se construyeron sobre y a través de una red de galerías mineras coloniales que datan del siglo XVI y XVII. Guanajuato produjo en su época el auge colonial, entre 30 y el 40% de toda la plata del mundo. Para extraerla, se excavó una red de galerías bajo la ciudad, cuya extensión total nunca ha sido completamente cartografiada. Lo que hoy se usa como vialidad urbana fue durante 2 siglos parte de la operación minera más rentable del planeta. O sea que Guanajuato básicamente vive encima de queso manchego. Pero el queso tiene 200 años y nadie sabe exactamente cuántos agujeros tiene. Y aquí es donde entra la leyenda, porque en Guanajuato hay una historia que la gente que vive allí te cuenta diferente a la que aparece en los folletos. ¿Qué pasaba en esas galerías cuando no se estaba extrayendo plata? Las galerías mineras coloniales de Guanajuato tenían una función secundaria que está documentada en registros eclesiásticos y civiles de la época. Se usaban como cementerios improvisados. La alta mortalidad en las minas, se estima que durante el periodo colonial la esperanza de vida de un trabajador minero en activo era de 7 a 12 años. Generó la necesidad de espacios de entierro rápido. Y aparte de esa práctica, se extendió a las galerías abandonadas. El Panteón Municipal de Guanajuato, famoso por sus momias, es el registro visible. El registro subterráneo es el que nadie ha terminado de documentar. Hay reportes de ingenieros en los 40 y 50 que al ampliar los túneles para el uso vehicular, encontraron restos que fueron simplemente desviados. No hay registro público de cuántos ni dónde terminaron. A ver, espera. ¿Desviados? O sea que cuando haces el túnel vehicular y encuentras que donde ibas a poner el asfalto había restos humanos, ¿los moviste del lugar y seguiste construyendo? ¿Y hoy la gente pasa en coche por encima sin saberlo? Bienvenidos a Guanajuato, ciudad patrimonio de la humanidad, estacionamiento subterráneo con historia incluida. Zacatecas fue el yacimiento de plata más importante de la Nueva España. Desde su fundación en 1546, en su periodo de máxima producción en los siglos XVI y XVIII, generó una riqueza equivalente, en valores actuales, a lo que hoy sería el Producto Interno Bruto de un país mediano. El costo humano fue provisional.
Se estima que en las minas de Zacatecas trabajaron bajo condiciones de servidumbre entre 25,000 y 40,000 personas durante el periodo colonial. La mortalidad era tan alta que el sistema colonial tuvo que implementar rotaciones forzadas conocidas como mita minera, simplemente porque los trabajadores no sobrevivían suficiente tiempo. Y en muchos casos, los que murieron dentro de las galerías no salieron de ellas. Las minas se usaban como un lugar de entierro de facto, cuando extraer el cuerpo era complicado o costoso. Hay estudios arqueológicos recientes que estiman que el subsuelo de Zacatecas tiene restos de entre 5,000 y 8,000 personas sin registro individualizado. ¿5 a 8,000 personas? ¿Sin nombre? ¿Sin registro? ¿Sin tumba marcada? ¿Dentro del cerro que todos fotografiamos de noche con las luces bonitas? Y hay una leyenda en Zacatecas que los lugareños todavía cuentan, que ciertas noches, cuando el viento viene del norte y golpea en el cerro de cierta forma, se escucha algo desde adentro. No exactamente un sonido, más como una vibración. ¿Eso tiene alguna explicación, Oscar? ¿O es solo la imaginación colectiva de una ciudad que carga con demasiada historia? Hay un fenómeno acústico documentado en estructuras de roca hueca conocido como resonancia de cavernas. El viento, al entrar en sistemas de galerías interconectadas, puede producir vibraciones de baja frecuencia que se sienten más que se escuchan. Las galerías coloniales de Zacatecas fueron diseñadas para maximizar la extracción de aire caliente hacia arriba. Son, en términos técnicos, un sistema de tubos conectados. Así que lo que la leyenda llama el sonido del cerro tiene una explicación física perfectamente razonable. Lo que esa explicación no responde es por qué suena diferente en las noches de viento del norte y no en las otras. Eso todavía no lo he encontrado en ningún estudio. Y Zacatecas lleva 4 siglos esperando que alguien lo explique. Taxco es diferente. Guanajuato tiene túneles. Zacatecas tiene el cerro. Taxco tiene algo más complicado de explicar. Taxco tiene a Santa Prisca, la catedral más impresionante que existe en una ciudad de ese tamaño en México. Una obra que en 1751 costó 8 millones de pesos de la época. 8 millones de pesos en el siglo XVIII. En una ciudad que en ese momento tenía menos de 10,000 habitantes. ¿Cómo se construye eso? ¿Quién lo paga? ¿Y por qué en Taxco? Oscar, ¿tú tendrás el dato? Santa Prisca fue financiada en su totalidad por José de la Borda, el hombre que hizo la fortuna minera más grande de la Nueva España en el siglo XVIII. La frase atribuida de la Borda es: Dios le da a Borda y Borda le da a Dios, y lo cumplió literalmente. Santa Prisca tiene 40 metros de altura. Sus torres son visibles desde cualquier punto de la ciudad y desde los cerros cercanos. La fachada churrigueresca es considerada por los historiadores de arte una de las expresiones máximas del barroco novohispano. Lo que los tours no mencionan es que Santa Prisca tiene una red de cámaras subterráneas cuyo uso completo no está documentado públicamente. Lo que sí está documentado es que durante el periodo colonial existieron pasadizos entre Santa Prisca y al menos 2 propiedades privadas del centro. Uno de ellos, según registros del siglo XIX, conectaba la sacristía con la casa familiar de la Borda. El uso oficial de ese pasadizo era traslado seguro de clero en épocas de conflicto. Puede ser. Puede ser. Oscar, cuando dices puede ser con esa voz, ¿es porque hay algo más que no está en el registro oficial? ¿Qué dice la leyenda sobre esos pasadizos? ¿Y por qué Taxco todavía habla de ellos 200 años después? La leyenda que Taxco sostiene desde el siglo XIX es que los pasadizos de Santa Prisca no eran solo para el clero. En una ciudad donde el control de la producción minera significaba control sobre fortunas equivalentes a presupuestos nacionales,
La comunicación discreta entre la iglesia y los grandes propietarios tenía un valor estratégico enorme. Hay registros indirectos en cartas, en testamentos, en actas notariales que sugieren que ciertos acuerdos sobre concesiones mineras se formalizaron en lugares que no eran las oficinas públicas. En 2018, trabajos de restauración de los cimientos de Santa Prisca encontraron accesos tapiados que el INAH documentó, pero cuyo mapeo completo no ha sido publicado. Eso es un hecho público. El expediente existe. Lo que hay detrás de esas paredes tapias, todavía no. O sea que la leyenda de Taxco no es de fantasmas ni de tesoros enterrados. Es de poder, de acuerdos que se hicieron donde nadie podía verlos, de una iglesia y una élite minera que construyeron la ciudad más bonita del estado de Guerrero y al mismo tiempo tenían sus propias rutas privadas por debajo. Y eso, curiosamente, no suena tan lejano. Puebla fue fundada en 1531 y diseñada desde el principio como ciudad conventual. En su apogeo colonial, la ciudad tenía más conventos per cápita que cualquier otra ciudad de la Nueva España. Se estima que durante los siglos XVII y XVIII, los conventos y monasterios del centro histórico de Puebla representaban entre el 30 y el 40% del suelo urbano edificado. Esa densidad conventual tuvo una consecuencia arquitectónica específica: la construcción de comunicaciones subterráneas, pasadizos que conectaban conventos entre sí y que en algunos casos documentados conectaban conventos con propiedades privadas. La red de túneles del centro histórico de Puebla fue confirmada oficialmente en 2015 por el ayuntamiento cuando trabajos de mantenimiento del subsuelo encontraron accesos desconocidos. Los ingenieros documentaron en ese momento más de 70 accesos en un área de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados y aclararon que eso era lo que se había podido mapear, no la totalidad del sistema. ¿70 accesos en 2 kilómetros cuadrados? Y eso solo es lo que encontraron en ese momento. Y la pregunta que todo el mundo se hace: ¿para qué se usaban realmente? Porque comunicación entre conventos es la versión oficial y uno puede imaginarse que en el México colonial esa comunicación no siempre era para llevar desayuno de un fraile a otro. ¿Qué dice el registro histórico sobre el uso real de esos pasadizos, Oscar? El uso documentado en fuentes primarias coloniales incluye 3 categorías. Primera, traslado de personas de alto rango eclesiástico durante periodos de tensión política. Segunda, almacenamiento y transporte de bienes de valor, lo que los registros llaman bienes sagrados, y que los historiadores contemporáneos interpretan más ampliamente. Tercera, en los registros eclesiásticos del siglo XIX, hay referencias a que ciertos pasadizos fueron clausurados por disposiciones del obispo, tras eventos que los documentos describen como situaciones contrarias al voto. Los investigadores que han trabajado esos archivos coinciden en que esa frase tiene un significado bastante específico, pero ningún documento lo dice con todas las palabras. Y los pasadizos que clausuraron en el siglo XIX son precisamente los que aparecen tapiados en los mapeos de 2015. O sea que tenemos túneles clausurados por el obispado, por situaciones contrarias al voto. Y esos mismos túneles son los que la ciudad encontró en 2015 y no ha terminado de mapear. Puebla carga con 4 siglos y medio de historia, y claramente hay partes de esa historia que decidieron enterrar muy bien, literalmente. Cuatro ciudades, 4 historias debajo de las piedras: Guanajuato, Zacatecas, Taxco, Puebla. Las conocemos por sus calles, por sus catedrales, por sus colores, por las fotos que todos subimos cuando las visitamos.
y resulta que todas tienen algo en común, que ningún cartel de turismo te va a decir. Que lo que construyeron arriba fue posible gracias a lo que decidieron enterrar abajo. Trabajo que no fue reconocido, decisiones que no fueron documentadas, historias que las propias ciudades prefirieron no contar. La próxima vez que camines por una de estas ciudades y pienses, qué bonito el adoquín, qué hermosa la catedral, acuérdate de que estás caminando encima de capítulos que alguien decidió que no merecían ser leídos. Y eso es por pura curiosidad. Yo soy Carlos Lemus. Y yo, Oscar Lozano, nos escuchamos en el siguiente episodio. Si es que el suelo aguanta. Por pura curiosidad es una producción de Crate, Soluciones con Objetivo, conducido por Oscar Lozano y Carlos Lemus. Síguenos en Spotify, Instagram y YouTube, porque hay historias que te dan miedo y otras que te dan curiosidad.